fibromialgia, ¿sí? Nuevamente. Y en este caso estamos en comunicación, ¿sí? Con el doctor Nicolás Ramón Flores Córdoba, que está en el Distrito Federal de México. Doctor, buen día. Rubén Almará lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Y por otra parte también está, creo que desde acá de Paraná, Viviana Viola. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí estoy desde la Ciudad de México. Está bien. ¿Cuál es el aporte que desde el Distrito Federal se puede hacer en este sentido, de este tema de la fibromialgia, que es probable y posible que se transforme en una ley que pueda cubrir de alguna manera el Estado provincial? Por ejemplo, aquí en esta provincia de Entre Ríos, la obra social más importante que se tiene es la obra social de los trabajadores del Estado, que involucra a casi la mayoría de los gremios de empleados del Estado. ¿Será posible una ley? ¿Se está consultando desde aquí con las personas que manejan esta obra social, que implica un gasto importante y tal vez implica especialidades que por allí no hay vínculo en este sentido? Bueno, la fibromialgia ya es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, dentro de los cuales hay una clasificación internacional de enfermedades y ya está bien estipulado cuál es. La dificultad existe que no hay un examen de sangre para poder detectarla. Pero Claro. si se hace una buena historia clínica, sí se puede llegar a vislumbrar eh, el origen de la enfermedad. Sí. ¿Sí? Esto tiene Eh, que ver, doctor, perdón, no soy médico ni especialista, que por ahí se puede producir la falta del ingreso de proteínas a través del intestino, y aparecen todos esos microbios que le hacen una especie de pared al intestino que no absorba determinados nutrientes, y esto es lo que va produciendo un desgaste neurológico, bueno, y todo lo que nos pasa, ¿no? Que todo ingresa a través de la absorción del intestino. ¿Puede haber algo de eso? sí, sí hay. Mire, yo tengo 69 años, Sí. 45 de médico general certificado, 43 como anestesiólogo, Ujú. 33 años tratando pacientes con dolor crónico y terminales. Y hace 17 años, en el mes de mayo, leí lo que es la palabra fibromialgia. Ujú. En mi criterio, todo dolor es verdadero. Y algo que me molestó de las cosas que yo leí hace 17 años es que lo atribuían a un factor psicológico y eso me motivó a estudiarlo. Actualmente, de lo que yo tengo leído e investigado, son 48 los factores que pueden desencadenar estas enfermedades. Uno de ellos, efectivamente, son las alteraciones en la microbiota intestinal, ¿sí? Lo que es también el intestino permeable. Si ustedes quieren, les puedo leer ¿Cómo no, todos doctor? los Adelante. factores que pueden desencadenar estas enfermedades. Es bueno hacer docencia en este sentido, y tal vez la transferencia de saberes para gente que conozca y se tome conciencia lo que es esta enfermedad, que es terrible, que es incomprendida, que por ahí fundamentalmente a muchas señoras le dicen que, bueno, que disculpen, no, no es peyorativo, que están locas, que son mañosas, que es para llamar la atención. Y es cierto, en esta sociedad machista que tenemos todavía, esto es lo que nos está pasando, me parece. Adelante, lo escucho Sí, atentamente.
Rubén, el miércoles pasado estuviste hablando con las otras compañeras de la asociación y te Sí, contaron todos los Viviana. maltratos y Sí, destratos y el descreimiento de la ujú, comunidad médica en sí, general, que es algo que pasa en toda Latinoamérica, no solamente nos ujú, pasa a nosotros en Argentina y sí, acá en Entre Ríos. ujú, Y bueno, por eso le invitamos al doctor Flores Córdoba, que sí, tiene una gran predisposición para sí, generar difusión, conciencia de todo lo que él estudia sí, y además una gran generosidad en atender a ujú, pacientes de toda habla hispana. claro, Realmente es un médico que no ha perdido la empatía sí, por el paciente, sí, la sensibilidad que ujú, muchos médicos pierden. Que ya, él diga todo dolor es verdadero es algo que no se suele escuchar. exactamente. Bueno, le doy Doctor, lugar al doctor sí, que está bien, es atentamente lo escucho escuche, doña, usted en su casa, y si puede lo vea a través de la fanpage de La Voz 901.com.ar, lo que el doctor va a indicar como factores, ¿sí? Desencadenantes de esto llamado fibromialgia, hay días que es terrible, hay señoras que no se pueden levantar de la cama, esto es la realidad, ¿sí? Y que, bueno, causa una depresión muy, muy importante. Hay días que no se sabe por qué, o verdad, cómo está, estoy para atrás, estoy deprimida, estoy esto, estoy lo otro. Es impresionante, ¿no? Entonces, el doctor nos va a dar a conocer estos síntomas, este tipo de sintomatología que hay y el origen de esto. Lo escucho atentamente, doctor Flores Cardona, Córdoba. Sí, mire, ante todo, ya desde la década de los 70 del siglo pasado, Ujú, está descrita la palabra epigenética, ujú. que es cómo el medio ambiente puede afectar, modificar los genes, no los Sí, cromosomas, los ujú, genes. sí, Estos son como switch, estos switch son, ujú, les dicen histomas. sí, Bueno, el antecedente principal, ¿sí? ujú, Dentro de las causas que desencadenan esto y que han originado que las manden al psicólogo y psiquiatra, es ujú, que después de un evento estresante, agudo o crónico, la sí, persona empieza a tener alteraciones, ujú, ¿sí? Cuando los médicos dicen es por estrés, no saben exactamente lo que dicen. ¿Sí? Hay alteraciones fisiológicas ocasionadas por las descargas de adrenalina en forma exactamente, crónica sí, que afectan al calcio, que afectan a la glucosa, que afectan a las hormonas suprarrenales y a la tiroides. ahí está el tema. Y por ejemplo, acá no tenemos endocrinólogos o no hay convenios con endocrinólogos para tratar estos temas. Calcio, y tengo que hablarle de la osteoporosis, por ejemplo, ¿sí? El tema de bueno, que por ahí produce muchos, bueno, enojos, iras, momentos que se produce con esta enfermedad, más allá de a ver, aprender a convivir con el dolor. Esta es la palabra justa. Hay muchas personas que les duele tanto todos los días, que aprenden a convivir y parece ser un hecho normal que pasa. Cosa que, bueno, hasta ahora no hay y no sé si va a haber una cura para esto. Bueno, cura no hay. En medicina Ujú, solo se curan las infecciones. sí, La diabetes se controla, la presión arterial se controla, la fibromialgia, disautonomía y fatiga ujú, crónica sí, o encefalitis miélica se ujú, pueden llegar a controlar y sí, mejorar el estado y la ujú, calidad de vida de cada sí, persona. ujú, Hay que hacer una muy buena historia clínica ujú, para poder detectar cuáles son los factores que la desencadenaron. claro, sí. ¿Sí? Sí, lo entiendo. Platicando yo con la señora Viviana Viola, Sí, sí, me dice que en donde ustedes viven entre dos ríos se ha sí, detectado gran cantidad de glifosato en el agua potable. sí,
Sí. Bueno, el glifosato es un herbicida que se pega a las hojas de las plantas. El glifosato tiene una forma de actuar que Ujú, inhibe eh, la fabricación en la planta de 3 aminoácidos esenciales. sí, Nosotros cuando comemos vegetales que no están adecuadamente limpios, y ahorita exactamente. les voy a decir, Ujú, la acción del glifosato se lleva a cabo en nuestro organismo y ujú, empieza a disminuir ujú, la producción de 3 aminoácidos esenciales, que son ujú, los que esta sustancia afecta sí, para matar las plantas. ujú, La recomendación que les puedo hacer es que a todos los vegetales, ujú, si los introduzcan en agua con vinagre, 1 litro de agua y una ujú, taza de vinagre, sí, los dejen remojando ujú, durante 15 minutos y sí, después los laven con agua y jabón. ujú. Si los tienen que desinfectar, que los desinfecten, ¿sí? Ya Pero eso esto ya evita. debería ser, perdón doctor, me parece que en esto, que ya debería ser una, o sea, con el tema de esta enfermedad, debería ser a ver, en las distintas provincias o en el país, el control de, de la, del rubro de la sanidad, ¿sí? Lo sanitario que ya debería controlar esto, Mire, eh, me perdón la parece, interrupción. Si ¿sí? les dejamos Sí, al gobierno, a las autoridades, sí, que ellos hagan todo esto, va a tardar mucho. claro. Pero si nosotros lo hacemos en Ujú, casa, sí, vamos a disminuir la sí, cantidad de este agente, el sí. glifosato, que Ujú, ingresa a nuestro organismo. sí, No podemos nosotros como agrupación pequeña o en forma sí. individual Ujú, ponernos a luchar contra las grandes compañías. ujú, sí, es cierto, es cierto. Doctor, otra pregunta y para vos también, Viviana, Sí. que es el tema de, bueno, la glándula, las glándulas tiroides, ¿no? Bueno, que es el lipo, el hiper y demás. ¿Cuál es el origen y si de alguna manera esto que decía el doctor, porque en la provincia hay mucha gente con problemas de tiroides, eso es lo que he podido detectar acá en algunos otros lugares y fundamentalmente en Santa Fe, donde hay un especialista en este sentido, que bueno, debe ser, no sé, lo más visitado, que obviamente no contempla el estudio a través de las obras sociales de algunas. ¿Cuál es el efecto o el factor desencadenante que hay para que haya problemas de tiroides? ¿O es una multiplicidad de factores, por ejemplo, el estrés, la falta de objetivos, hasta una cuestión de fe, ¿no? No tener expectativas con determinadas cuestiones, que eso va mellando y limando en la gente. ¿Se puede saber el origen de estas enfermedades? De esta específicamente. En lo personal, Sí, desde la asociación, lo que hemos sí, observado como personas comunes, o sí, sea, sin ujú, especialización, sin conocimiento médico, sí, es que la mayoría de las personas con fibromialgia también tienen sí, problemas de tiroides, sí, la gran mayoría. ujú, Y en mi caso se detectó primero el problema de ujú, tiroides a ujú, partir de un año muy estresante y de factores traumáticos. Empecé con ujú. problemas de tiroides. Vení. Ujú, Y a su vez empezaron los síntomas de fibromialgia, ajá, pero que eran leves. sí, Cuando se volvió la fibromialgia limitante para mi vida, o ujú, sea que me cercenó mi actividad normal ujú, más o menos a la mitad, sí, pasaron años desde esos primeros síntomas que ujú, se dieron junto con el sí. desbalance de la tiroides y los primeros síntomas que ahora me doy cuenta que son de fibromialgia. Con el doctor estuvimos charlando, el doctor le va a poder explicar el origen de estas Imagínate que cosas. vos ahora sabés y entendés
el grupo que te rodea prácticamente, o sea, te trataba de, perdón lo que voy a decir, de loca, de tilinga, de tantas Sí, cosas. sí. ¿Por qué? Por el desconocimiento de esto, que gracias hoy a la pandemia, a la tecnología y demás, estamos difundiendo. Y la verdad que a mí me parece fantástico, porque hasta uno que puede tener, a ver, familiares o alguien con este problema de fibromialgia, empieza a entender y a comprender muchas cosas, que hay gente que aprendió desde chico a convivir con el dolor y no lo sabíamos. Esto es lo importante. Lo escucho, Sí, doctor. y pasa actualmente también con Sí, los jóvenes y niños con fibromialgia. Por eso exactamente. apelamos tanto a la Sí. comunidad médica para que Ujú, se interese, ujú, para que no sí, lleguen a tener un grado de discapacidad como por ahí tenemos las personas adultas que hace años exacto. que lo Así es. venimos padeciendo, que ya tenemos un daño Ujú, físico a partir de tantos años de sí, deterioro por la fibromialgia, que sí. en cambio en un diagnóstico temprano se Ujú, puede evitar y sí. pueden evitar llegar a la discapacidad. A ver, doctor. Doctor, ¿está de acuerdo usted con lo que dije? Sí, completamente de acuerdo. Le voy a platicar brevemente ¿Cómo no? eh, este mecanismo. El estrés va a favorecer que se produzcan más hormonas. La glándula tiroides, ¿sí? Que es una de las glándulas principales del organismo, produce hormonas, pero llega el momento en que se empieza a cansar. Las personas caen en un ligero hipotiroidismo. Al estar en este hipotiroidismo, la persona empieza a aumentar de peso, pero no nada más de grasa que la vemos en el cuerpo, también dentro de nosotros. En el hígado empiezan a crecer los adipocitos. Exacto. Y haga de cuenta que usted está en una habitación llena de pelotas y globos, Ujú, y usted como sangre no ujú, puede circular libremente. ujú, La hormona tiroidea, lo que se llama la T4 o tetrayodotironina, sí, se metaboliza 80% en el hígado, pero si el hígado ya está con grasa, aunque sí, sea poquita, sí, no se puede llevar a cabo todo el metabolismo de T4 a T3. sí, Entonces la persona empieza a subir de peso. sí, La tiroides metaboliza sí, el 20% de la hormona T4 ujú, y no es suficiente para ujú, llevar a cabo el equilibrio que necesita. Y sí, como lo mencionó Viviana, ujú, hace muchos años empezó ella con un ligero hipotiroidismo, el cual después desencadenó parte de esta fatiga y los dolores. Son alteraciones en el ion calcio, ujú, ¿sí? Que intervienen en la conducción nerviosa. exacto. Desafortunadamente hay un fármaco, una medicina Sí, que a todos les dan para que produzcan, tratar de compensar la ajá, falta de producción adecuada de T3, sí. les mandan levotiroxina. La, Levotiroxina, levotirox- exactamente. Sí, la levotiroxina ujú, se tiene que metabolizar en sí, el hígado. sí, Entonces vuelve otra vez sí, el mecanismo de que no se puede ujú, metabolizar en forma adecuada. sí, Les deben de dar lo que se llama liotironina, o sea, la hormona activa, que es la T3, exacto. ¿sí? Sí, Pero desafortunadamente en la mayoría de los países de habla hispana, productos que tengan T3 o liotironina no existe, nada más tienen la levotiroxina, exactamente. Sí, sí. ¿sí? Es así, sí, sí. Y depende cómo esté la cantidad o la dosis que te recomienda el médico y te prescribe, ¿no? No hay de otra cuestión que a la larga, como todo medicamento, deja
tal vez tener el efecto deseado por el acostumbramiento y por muchas cuestiones naturales que nuestro organismo va asimilando y bueno, ya no produce ese efecto, pero es el único medicamento hoy que está ayudando con el tema de la tiroides. Y es cierto que lo que dice, todo se sintetiza en el hígado, pero bueno, habrá que ver cómo y de qué manera en la complejidad de los estudios médicos de autorizar algún tipo de ley, pueden de alguna manera empezar todos estos estudios, ¿no? Que son integrales para detectar la fibromialgia. No es fácil la ida de detección de la misma, ¿no? No es fácil. No, no es fácil, pero hay una forma en que la persona se puede ayudar Sí. teniendo una dieta al menos por 15 a 20 días Ujú. de lo que es dieta libre de todo tipo de carbohidratos, ¿sí? Exactamente. Para que esta dieta a base de proteínas y de grasa Ujú, disminuye el hígado graso, ujú, la esteatosis. ujú. Entonces, al disminuir la esteatosis, el hígado va haciendo mejor sus funciones y Sí. entonces sí, la levotiroxina les puede empezar a ayudar en una mejor forma. Ujú, totalmente. Viviana, te escucho. Sí, sí, bueno, con el doctor habíamos conversado en estos días y Ujú, vos habías preguntado también, Rubén, ujú, por ahí los factores que desencadenan la fibromialgia, porque ujú. es algo que por ahí no, muchas veces no está muy claro, pero el doctor lo tiene muy estudiado. De hecho, él me Sí, hablaba de 48 factores. 48 factores. Sería Sí. muy interesante porque a veces, bueno, él hablaba de epigenética, entonces decíamos, pero tiene que haber un factor genético predisponiente para que se desencadene, No y no necesariamente. necesariamente, Ujú, pero sí también puede ser que haya un ujú, factor genético ujú, eh, que predisponga a que la persona desarrolle ujú. fibromialgia. A Sí, mí me gustaría, si, no sé sí. cómo estamos de tiempo, pero que el Sí, doctor se no, explaye en mirá, eso, que lo en tiene. estas cuestiones sobre el tiempo, porque es algo que no se habla habitualmente, y yo creo que en este caso Exactamente. estamos haciendo, no sé si docencia, pero masificando, que hay gente que no tiene recursos y que le está pasando esto y no está siendo contemplado, ¿me entendés? Entonces, hay chicos que, bueno, son muy chicos y ya tienen y padecen esto. El estrés Sí, hoy los por hoy es padres. importante, ¿sí? Que el estrés hasta puede llegar a producir ACV, por ejemplo, parálisis facial, muchas cuestiones que tienen que ver con todo esto. Lo escucho con los factores, doctor, por favor. Sí, Gracias. los 48 factores, el estrés agudo o crónico, la insuficiencia suprarrenal Sí. aguda o crónica, el glifosato, los plaguicidas, insecticidas, fertilizantes, el glutamato monosódico, el agua hipoosmolar, o sea, el agua que venden embotellada, que es tratada con ósmosis inversa, Ujú. ¿sí? Es un agua libre de minerales. Los Claro. nitratos y nitritos vienen en embutidos, Sí. sulfatos y sulfitos. Ujú. Los refrescos bajos en calorías que contienen aspartame. Refrescos normales que tienen gran cantidad de azúcar y ácido fosfórico. Las verduras, por el ejemplo que les di, infecciones por parásitos, infecciones virales, la histamina que se produce en el intestino cuando se distienden, la tiroides, la carne de res, la deficiencia de diaminooxidasa, la deficiencia de monoaminoxidasa, ¿sí? El óxido nítrico, ¿sí? Los genobióticos, los piquetes de virus, vacunas, no todos, ¿sí? Hay que estar sensible para poder reaccionar. El colon irritable, la ingesta baja de sodio,
Los bloqueadores, los que mandan para no tener dolor de estómago, los soles, pantoprazol, omeprazol, Sí. ¿sí? Déficit de magnesio, Ujú. enfermedad periodontal, o sea que tienen inflamadas las encías, Ujú. las amalgamas de mercurio que tienen en la boca, ¿sí? Ujú. Antidepresivos de doble acción. Una acción es el aumento del nivel de serotonina y la otra acción es el aumento de la norepinefrina. Al tener aumentada la norepinefrina es como si estuvieran en estrés, el hígado graso, hay una moda de tener bajo el colesterol. El colesterol es la materia prima de 17 hormonas, ¿sí? Los disruptores endocrinos. Doctor, Dígame. se habla de colesterol y automáticamente se lo asocia con la persona que es sedentaria, que come mucha carne, y no siempre es así. Puede existir el otro tipo de colesterol, el que se produce por el estrés y por otras tantas cosas, que son niveles altísimos, ¿sí? Pero que no específicamente en una persona que tal vez lleve una vida alimentaria desordenada. ¿Puede ser esto así? Sí, todos, de verdad, todos Sí. tenemos una alimentación desordenada, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, la predisposición genética es lo que va a hacer que se desarrolle la enfermedad. Sí. Problemas también en la articulación Ujú. temporomaxilar, o sea, la articulación de la quijada, ¿sí? La tiroides, el tomar frecuentemente jugo de pomelo, el agua oxigenada, sí, sí, sí. El pomelo hace que una enzima en el hígado no trabaje en forma adecuada. El agua ¿Por qué? ¿Qué oxigenada, componente tiene el pomelo para que no trabaje siendo un cítrico, ¿no? Para que no trabaje en forma adecuada. bueno, ahorita en este momento la sustancia activa del pomelo no Sí. se lo puedo decir, Ujú. pero yo se lo mando por mensaje Sí, la cómo no. sustancia activa, Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, El se agua interesante. oxigenada que usan las mujeres para decolorarse el cabello, las pinturas del cabello, Claro. la menformina, ¿sí? Los accidentes automovilísticos que provocan estiramiento a nivel de los nervios del cuello, Sí, ¿sí? La sí. enfermedad de Lyme Ujú. y el síndrome miasteniforme o de Sí. Lambert-Eaton. Ujú. Entonces, todas estas Sí. intervienen. Por eso es lo importante de hacer una buena historia clínica, Ujú. ¿sí? Saberla hacer, porque ya cuando uno va con el paciente se va enfocando. En un principio pueden tardar quizás una hora en hacer una historia clínica, Ujú. ¿sí? Para ir aprendiendo qué es Sí. lo que ha desencadenado. Ya con el tiempo el paciente, aunque les diga pocos datos de sintomatología, Ujú. el médico ya se puede orientar. Lo Exactamente. importante ahorita es Ujú. empezar a orientar a los médicos, Ujú. ¿sí? A los abogados, Sí. para que hagan la ayuda y los trámites legales ante las autoridades para que el paciente lo puedan comprender. Ahí está. De ahí la importancia de contar con una historia clínica digital. Porque yo he estado en el Distrito Federal, nunca, gracias a Dios, me pasó nada, pero si me llega a pasar algo, no tengo historia clínica ya, ni forma que se enteren. Esto es así. Ocurre y no la tenemos lamentablemente en la Argentina, ¿no? Entre Ríos Sí, podría ser la pionera en esto, pero la verdad no quisieron. ¿Sí? Veo poca voluntad política para eso, Así, Rubén. sí, Algo que
Sí, lo venimos pidiendo, además venimos pidiendo una estadística y ahora con el COVID nos damos cuenta lo fácil que es hacer una estadística oficial y nosotros lo venimos pidiendo hace años, que es tan fácil como que el sector público-privado suba una base de datos que tiene un paciente con fibromialgia. Otra cosa, entre los factores que hablaba el médico, me parece interesante destacar, precisamente cuando se desata a partir de lo viral. Y además, nosotros, si bien nos enfocamos en fibromialgia. Acá en Argentina, por ahí los médicos no le prestan mucha atención a los que son llamados síndrome de sensibilización central, que son muchos más. Nosotros en la ley que queremos presentar en breve en la provincia consideramos todos esos síndromes. El doctor sí trata los síndromes, la disautonomía y también el síndrome de fatiga crónica, que muchos los tenemos, pero quizás no lo tenemos diagnosticados porque no se presta mucha atención en la Argentina, la sensibilidad química múltiple, pero algo que se está dando en Europa, me encantaría que lo comente el médico, porque ya se venía viendo, los otros que estamos en el tema lo veníamos viendo, pero que al mundo lo toma por sorpresa, porque al tener una enfermedad con una carga viral, se puede desarrollar sobre todo el síndrome de fatiga crónica a partir de una enfermedad, como de el estrés que puede dar un accidente de tránsito también. Pero en el contexto actual es muy interesante porque mucha gente a partir de quizás una bronquitis severa, una neumonía, de repente quedó con una fatiga crónica y no entiende por qué. Claro. Pero hoy en día se está viendo a partir del COVID. Está bien. Sí, nos queda poco tiempo, doctor. Escucho sus palabras finales y después seguramente vamos a seguir hablando de esto. Y bueno, tal vez incorporemos, me parece a mí como idea, más allá de incorporar a algún legislador a esta charla, que entienda, que esté en la Comisión de Salud, vamos a incorporar, si a ustedes les parece bien, al titular de la obra social más importante de la provincia, porque por ahí se han elaborado leyes sin el sustento económico correspondiente, fundamentalmente hoy, ¿sí? Y esto es importante saberlo también, ¿sí? Y de cómo y de qué manera el gobierno provincial también puede ser soporte más allá de los aportes que hacen los trabajadores a la obra social. Pero esto hay que trasladarlo al efector público, cómo y de dónde pueden salir los fondos para esto, ¿no? Es importante saberlo. Por eso es interesante proceder a la incorporación de más gente para generar este debate, ¿sí? Que me parece muy, muy interesante. Al menos que la gente logre una mejor calidad de vida. Sí, se puede lograr una mejor calidad de vida. Y ahorita la señora Viviana mencionó algo a raíz de esta enfermedad del coronavirus que es viral. Va a aparecer en forma masiva, ¿sí?, lo que es el síndrome de fatiga postviral. Personas que estaban sanas y que padecieron el COVID, ¿sí?, ya está registrado en la clasificación internacional de las enfermedades el síndrome de fatiga postviral. Esto creo que nos va a ayudar mucho porque personas sanas ahora están enfermas y va a aparecer en forma masiva, muchas gentes en todas partes del mundo. Y esto, al estar ya clasificado y como usted menciona, invitar a alguien, algún legislador, para que conozca estas pláticas, se entere y a través del cuerpo que lo asesora de personas, ¿sí? Esto se va a ir enriqueciendo y vamos a llegar algún día a tener ese apoyo que usted refiere. Doctor, ¿cómo se manifiesta la fatiga postviral? Bueno, después de una enfermedad viral, y esto está descrito ya desde los tiempos de Hipócrates, ¿sí? Ya se menciona lo que es la fiebre leve, ¿sí?, descrita por Hipócrates, ¿sí? Es la fiebre, le llamaban la fiebre de los espíritus, ¿sí?
citada ya por Hipócrates. Esto era ya padecido desde hace cientos de años, ¿sí? El resfriado común va alterando en forma física los ganglios, ¿sí? Las uniones que van entre nervio y nervio, entre nervio y el destino final, que puede ser el músculo, el intestino, el corazón, los pulmones, va alterando el mecanismo de transmisión nerviosa. Este mecanismo es a través de los iones sodio, magnesio y calcio. Hay algunas personas que toman magnesio y mejoran, hay otras personas que toman magnesio y no mejoran. ¿Esto por qué es? Porque la alteración en la conducción nerviosa está con otro ion, con otro mineral, calcio, magnesio o sodio. Sí. Entonces, ¿cómo se puede dar el adecuado? A través de lo que se llama prueba y error. A un paciente con fatiga y con dolor se le puede dar el magnesio y en 10 días se ve si hay respuesta o no. Claro. ¿Sí? Otro es darles antagonistas del calcio para ver si es por aumento o por disminución del calcio. ¿Sí? Sí. Las dietas en la actualidad son bajas en sodio. Sí. El sodio es un ion, un mineral muy importante en la conducción nerviosa. Sí. Pero está la moda de tomar poco sodio porque aumenta la presión arterial. Sí. Entonces, uno lleva a otro y otro lleva a otro, se forma un círculo vicioso. Si la persona tiene poca sal en su ingesta, el riñón no puede tirar orina sola. El riñón absorbe el sodio que va en la orina. Y pero ese sodio, los minerales habidos y por haber, y bueno, produce una multiplicidad de factores que empezar a detallar esto es larguísimo, ¿no? Doctor Viviana, a los dos muchísimas gracias, y para la próxima vamos a incorporar más gente, fundamentalmente aquellos que tienen la posibilidad de decidir sobre nuestro destino, ¿sí? Los legisladores, ¿sí? Y también vamos a hacer una consulta, si a ustedes les parece bien, que fueron los que tomaron esta iniciativa. También vamos a invitar a la gente que, bueno, que maneja, ¿sí?, por así decir, la obra social, ¿no? Porque es importante. Sí, con gusto. Es muy importante contar. Contamos con su apoyo de palabra, ahora necesitamos el apoyo efectivo. Así que, por supuesto. Por eso es importante hablar con la gente del IOSPER. Sí, sí. Y bueno, te robo unos segundos más porque me gustaría por ahí aclarar, cuando hablamos de fatiga crónica o encefalitis miálgica, no es un leve cansancio, es algo muy debilitante que a gente no le permite ni moverse, no tiene fuerza en los músculos. Directamente. ¿Es así, doctor? No sé, quizás quiere agregar algo más sobre la fatiga crónica, porque por ahí hay gente que escucha fatiga crónica y dice, bueno, se duerme una siesta y se levanta. No, es sumamente debilitante. No se levanta, sumamente debilitante. Sí, se les puede ayudar. Bueno, eso solamente para... Sí. ¿Se les puede qué, doctor? Sí, doctor, lo escucho. Sí, se les puede ayudar a recuperar una mejor calidad de vida. ¿Sí? Sí. Si ustedes me ponen en contacto con médicos, yo les platicaré a través de videoconferencias cómo se les puede ayudar a estas personas. ¿Cuál sería el mecanismo? Sí. El camino para ayudarlos. Está bien. Sí, necesitamos primero el interés de la comunidad médica a la que apelamos todo el tiempo. Sí. Pero bueno, vamos a apelar a la gente en principio,
que es la destinatario de eso, y bueno, se va a configurar un fenómeno social con esto que pocos imaginan a la cantidad de gente que afecta, ¿no? Viviana, Muchísimo. doctor Nicolás, les agradezco muchísimo este contacto y obviamente vamos a seguir charlando en lo sucesivo, incorporando a más gente, ¿sí? Y multiplicar este esfuerzo que están haciendo ustedes fundamentalmente en la transferencia de conocimiento, de saberes, etcétera, etcétera. Aquello que siempre dijimos poner en práctica, pero que nunca y es un poco egoísta el hombre en no transferir esos conocimientos, ¿no? En este caso los médicos, por una cuestión hasta comercial, egoísta, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es análisis para otra oportunidad. A los dos les agradezco muchísimo, sinceramente, ¿eh? Muchas gracias Muchas por gracias, su... Rubén, por el espacio. No, por favor. Es de Sí, ustedes, ya doctor. se los dije. Doctor, un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas Gracias. gracias y cuenten conmigo para todo. Gracias, 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 gracias. Sí, y gracias especiales al doctor por su generosidad y allá son 2 horas antes que acá, Sí. así que lo hicimos madrugar. Claro, Muchísimas sí, es gracias. cierto. Bien, gracias, Así que, gracias, gracias, gracias. Bien, de esta manera nosotros bueno, habíamos comprometido ante ustedes a hablar de este tema, de esta enfermedad que tiene mucha gente que no lo sabe.